Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 9, verso 36. Libro de los Hechos, capítulo 9, verso 36. Vamos a estar refiriéndonos al pasaje de la Biblia que habla sobre la resurrección de Dorcas, uno de los hechos milagrosos que narra la Escritura a través de el ministerio del apóstol Pedro. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver al Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Hasta aquí vamos a leer la palabra del Señor. Y cuánta seguridad que nos da la palabra de Dios, ¿no? Nosotros podemos ver en el capítulo 9 que nos narra la conversión de Saulo y el comienzo del ministerio de Saulo, que luego se convierte en el apóstol Pablo, quien es el apóstol de la iglesia gentil. Pero en Mateo capítulo 18, cuando Pedro da esa declaración tan firme diciendo:
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y que sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a ti te serán dadas las llaves de este reino, las llaves de este reino, ¿no? A cualquiera que le retuviere los pecados le serán retenidos, y a quien le remitieres los pecados le serán remitidos. Esto hablando del comienzo del ministerio de la predicación del Evangelio. Y aquí es bueno que nosotros nos detengamos. ¿Por qué? Porque no es que Pedro tenía la autoridad para retener pecados o para remitir pecados, sino que la autoridad estaba en él por el conocimiento del Evangelio. Al tener el conocimiento del Evangelio, cuando nosotros vemos una persona que está sumida en el pecado, si le compartimos ese conocimiento, por medio de ese conocimiento, esa persona, si Dios le concede, puede arrepentirse y ser limpia de toda maldad. Entonces no es que Pedro tenía una potestad para remitir o para retener los pecados de alguien, sino que la autoridad le era dada o estaba en él por el mensaje que él portaba. Y al ser el portador del mensaje, al tener él las llaves de este reino, fue el iniciador en todos los ámbitos, tanto en el ámbito de Israel religioso, ya que fue el primero en ponerse en pie y dar su sermón, como también lo fue en ser el primero en que anunció este mensaje a los gentiles. O sea, antes que Pablo se volviera a los gentiles para cumplir con la comisión que él había recibido de parte del Señor Jesucristo, Pedro tiene la experiencia, como muchos ya de nosotros sabemos, que en cierta hora del mediodía había subido a orar y le sobrevino hambre, y Dios le dio una visión con un lienzo que descendía del cielo con toda clase de animales inmundos, y le dijo, mata y come. Y él dijo, no haré tal cosa porque nunca ha entrado nada inmundo en mi boca. Y esto se repitió por 3 veces, y la tercera vez el Señor le dijo, o la voz le dijo, no llames inmundo lo que yo he santificado. Mediante esa visión él tuvo un entendimiento, que era que el Evangelio no era con acepción de persona, sino por el contrario, era sin excepción de persona, que era un mensaje que iba a ser proclamado a las naciones todas. Por eso cuando vinieron a buscarle los mensajeros de Cornelio, él no dudó en ir con ellos, ni tampoco dudó en entrar en la casa de Cornelio, aunque para él ese era un acto por el cual quedaba contaminado al entrar a la casa de un gentil. Pero él, entendiendo que el Evangelio era un mensaje sin acepción de personas, accedió a ir y compartir con Cornelio la buena noticia del Evangelio, al punto que si Dios les había bautizado con el Espíritu Santo, ellos no veían inconveniente en bautizarle con el bautismo del nuevo nacimiento, con el bautismo en aguas. Así que ellos, viendo que el Espíritu Santo los había llenado a todos los que estaban en la casa de Cornelio, dijeron, ¿quiénes somos ahora nosotros para impedir que estos sean bautizados en agua? Y los bautizaron a todos en aquella hora. Entonces, antes de que la Biblia comience a relatar los hechos del apóstol Pablo, lo vuelve a introducir a Pedro y con esta clase de milagros. Y no son milagros cualquiera. Si uno lo ve, el milagro que se dio en Eneas, era un hombre que yacía 8 años paralítico.
Jesús tuvo en varias oportunidades que sanó a hombres con parálisis. Y también tuvo oportunidades en las cuales resucitó muertos. Entonces, debía de cumplirse en él que las mismas cosas que el Señor Jesucristo hizo, él hiciera, por causa de que era uno de las que era considerado como columna de la iglesia. Era uno de los que era considerado como los líderes, uno de los líderes de la iglesia en ese momento. Entonces, la autoridad manaba ¿de qué? De la palabra que él había recibido, que las mismas cosas que el Señor había hecho, él haría, y que a él le eran otorgadas las llaves de este reino, y por ello es que le vemos a Pedro en esta manifestación de milagros. Ahora nuestra pregunta es, ¿esa autoridad y ese poder quedó relegado en la persona de Pedro y en estos días ya esto ha quedado sin efecto? No, no es así. La misma autoridad que recibe Pedro la recibe también la iglesia cuando recibe la gran comisión de ir y de anunciar el evangelio. Si nosotros leemos en Marcos capítulo 16, me gustaría entonces que pudiera referirse conmigo. Verso 15 del Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, la autoridad manaba de la palabra que Pedro recibió y él tuvo experiencia con la palabra al poner en práctica la palabra de Dios. Por eso es que todo se cumplía y en el orden de lo establecido por el Señor, aunque Pedro no era el apóstol a los gentiles, pero sí era el que había recibido las llaves, con la cual serían abiertas las puertas para que entraran por esa puerta a la salvación. Amén, era algo de lo cual el Señor le otorgó y él, por ende, se convirtió entonces en ese instrumento para poder llevar por primera vez el mensaje a los perdidos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos queridos, por eso es que nosotros podemos ver estos hechos milagrosos que narra el libro de los Hechos sobre el ministerio y la vida del apóstol Pedro. ¿A causa de qué? De lo que él había recibido del Señor. Entonces, viniendo a nosotros, cuán importante es lo que recibimos del Señor y la manera en que lo recibimos. Si nosotros estamos pensando o asumiendo que esa palabra es para otro y no es para nosotros, pueda que entonces sea como sembrar al costado del camino, ¿no? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué pasaría con la semilla que caía al costado del camino? Serían las aves del cielo las que se encargarían de llevarse esa semilla. Pero si nosotros asumimos y entendemos que es palabra de Dios y la recibimos como tal, y ponemos nuestra esperanza y nuestra confianza en ella, entonces esa palabra también va a tener cumplimiento en nosotros.
Y así como le sucedió a Pedro, con todas las palabras que él recibió del Señor y que se fueron cumpliendo en su vida y ministerio, aún hablando al respecto de la muerte, con qué habría de glorificarle a Dios. Si bien la Biblia no nos narra cómo fue esa muerte, pero la tradición sí. Y aún nos habla de que él voluntariamente se ofreció a morir con muerte y muerte de cruz. La única distinción es que él pidió ser crucificado boca abajo porque no se consideraba digno de morir como su Señor. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy te ciñes y vas a donde tú quieres, pero llegará el tiempo que otros te ceñirán y te llevarán a donde no quieres ir. Nadie quiere ir a la muerte, pero él se sometió voluntariamente, aceptó que esa era la forma en la cual con su vida habría de glorificar al Señor y por lo cual también habría de recibir recompensa y galardón completo. Porque ¿qué es lo que nos demanda el Señor? Que seamos fieles hasta la muerte. Amén. O sea, que no sea el hecho de que estamos enfrentando la muerte algo a lo cual temamos, como quien no tiene esperanza. Por eso el mismo apóstol Pablo dice: no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque en el último sonar de las trompetas, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados en las nubes. Entonces, es un hecho que ninguno quiere enfrentar, pero cuando lo enfrentamos o cuando se da esa situación, debemos de conservar la fe, conservar la esperanza, debemos conservar la confianza en el Señor y glorificar así a Dios con nuestras vidas. Amén. Entonces, aún la manera en la cual iba a glorificarla al Señor fue algo en lo que en su vida también se cumplió. ¿Por qué? Porque llegó el tiempo en que él también glorificó a Dios con el martirio, sufriendo el martirio, siendo llevado al lugar al cual él no quería ir, pero sometiéndose y aceptándolo como la voluntad de Dios para su vida. Entonces podemos ver qué cosa, hermano querido, que la palabra de Dios siempre ha de cumplirse. Siempre ha de cumplirse. ¿Y quiénes son los que pueden decir o tener experiencia con la palabra de Dios? Justamente aquellos que retienen la palabra. Y que cuando llega el momento pueden asociar el momento con la palabra que recibieron. Y pueden asociar el momento con la palabra que recibieron. En estos días le oíamos al pastor Oxopar contar de cuán bien hoy se vive en Corea, pero que no fue algo de lo cual siempre fue de esa manera. Hubieron años, especialmente en sus años de juventud, en los que había mucho hambre. Y aún él estando en el ministerio, le tocó el pasar por hambre. Y él tenía la preocupación, ¿por qué? Porque, por supuesto, tenía que comer, llevar comida a su casa, a su familia, a su esposa, a sus hijos pequeños. Entonces tenía la preocupación. Pero un día, leyendo la Escritura, se encuentra con el pasaje de Juan allí cuando Jesús ve que los discípulos tenían hambre, que la gente que lo seguía tenía hambre. Entonces él pudo asociar esa palabra con ese momento y con su vida, al punto tal que dijo: hay personas que siguieron a Jesús en otro tiempo y tuvieron hambre. Entonces dijo: no es distinto de lo que yo estoy viviendo, yo le estoy siguiendo a Jesús
estoy confiando en Jesús, pero tengo hambre. Y luego él pudo ver cómo en medio de esa situación Dios multiplicó 5 panes de cebada y 2 peces para dar de comer a 5.000 hombres, sin contarse las mujeres y los niños, lo cual era un hecho sobrenatural. Entonces, también pudo él recibir por esa palabra la esperanza. Puedo estar siguiéndolo a Jesús y tener hambre, pero también si Jesús se ocupa de esta situación, él puede obrar un milagro de manera tal que coma hasta saciarme, y no solo yo, sino también mi familia. ¿Por qué? Porque si Jesús se ocupa de esta situación, entonces todo puede ser posible. Y así es como que él recibió la palabra en la situación que estaba viviendo, y también recibió luego la gracia. Para colmo no era un momento sencillo, porque también estaba su esposa en los cuidados que estaba a punto de traer un niño al mundo. Entonces eso complicaba más la situación. Sin embargo, esperando y confiando en el Señor se encargó de que una partera de una clínica prestigiosa de esa ciudad llegara por su casa, se ocupara personalmente del parto, y cuando vio la condición de la casa y de la familia, movida a misericordia, proveyó de todos los alimentos para esa familia. Y para el posterior, la recuperación del parto, que requieren, por lo menos por tradición, ellos tienen costumbre de alimentarse muy bien en cuanto después de dar a luz un hijo, ¿no? Entonces también proveyó teniendo ese cuidado de que la hermana que había dado a luz tuviera los alimentos para poder recobrar las fuerzas. Y todos los que tenemos esta esperanza y esta confianza en el Señor hemos tenido y hemos recibido testimonios de cómo Dios va cuidando de nosotros, cómo Dios es quien se manifiesta en los momentos de nuestra necesidad para suplir nuestras necesidades, y no solo de tipo material, sino también espiritual, físico, emocional. Señor puede bendecir y bendice en todas las áreas en nuestra vida. Entonces, claramente vemos cómo el testimonio de Pablo se ve interrumpido y el ministerio se ve interrumpido. ¿Para qué? Para ingresar nuevamente el apóstol Pedro con esta manifestación de señales, para que también se cumpliese en él lo que el Señor le había anunciado, que el discípulo no es mayor que su maestro, pero si se perfecciona puede ser semejante a su maestro, y las cosas que él hizo ellos harían. Por consecuencia, Pedro, quien era alguien significativo en la iglesia primitiva, podemos ver que relata las Escrituras estos milagros que son simil o muy parecidos a los milagros que el Señor oficiaba. Amén. Pero no solo eso, sino que también abre las puertas del Evangelio para los gentiles, registrándose las primeras conversiones de personas no judías que, habiendo oído la palabra verdadera del Evangelio y habiendo creído, fueron ingresados o ingresaron a la iglesia. Amén. A través del llamamiento, a través de la obra de Dios por medio del Espíritu Santo y del trabajo y el ministerio del apóstol Pedro. Amén. Dándole cumplimiento a todo lo que Dios había hablado acerca de él, y así como Dios cumple y cumplió en la vida de Pedro, también Dios cumple en nuestras vidas. Todo lo que Dios nos ha hablado, tengamos por seguro y demos por hecho que también se ha de estar cumpliendo. Amén. Hasta aquí entonces vamos a estar compartiendo en esta tarde
esta meditación. Hoy tenemos un servicio muy especial que es el servicio de la Santa Cena, del cual vamos a estar participando con acción de gracia, entendiendo que es un privilegio que hemos recibido de Dios de poder estar sentados a su mesa y ser hechos participantes de su naturaleza divina, participando de su carne y bebiendo de su sangre, lo cual son la evidencia que tenemos la vida eterna y que esa comida es verdadera comida y verdadera bebida. Amén. Entonces vamos a prepararnos para este servicio mientras nuestros hermanos cantan y alaban al Señor. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,